Cuando estamos hablando del desarrollo social en los niños dentro del espectro del autismo, una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta es que no podemos atribuir cualquier perfil de desarrollo de funcionamiento simplemente a un mero diagnóstico, sino que debemos tener en cuenta que muchas veces estos niños no están sabiendo cómo interactuar con sus pares y es malinterpretado por quienes los rodeamos, ¿sí? Es real que no existe una única forma de ser social y que acompañarlos implica poseer una observación de sus necesidades respetando su perfil, sus objetivos y su frecuencia social. Entonces, por esto vamos a empezar a ver de qué hablamos cuando hablamos del perfil de desarrollo social en los niños dentro del espectro. Sabemos que las personas van a presentar un desafío en lo que es la interacción social y la comunicación social, que secundariamente va a afectar a sus habilidades sociales. Pero debemos recalcar también que hay otras variables a tener en cuenta al momento de pensar cómo es el funcionamiento social de un individuo. ¿A qué me refiero? Bueno, nos estamos refiriendo a tener en cuenta cómo es su perfil lingüístico, ¿sí? Sus niveles de lenguaje, su perfil cognitivo, académico y su perfil sensorial, para saber cuál es la afectación primaria o secundaria en cuanto a mis áreas de intervención y acompañamiento. Porque todas estas variables van a hacer que nosotros observemos determinada conducta versus otra y tengamos que generar los apoyos necesarios para acompañarlo en el desarrollo. Dentro del espectro del autismo podemos encontrarnos con niños no hablantes y versus niños que tienen dificultades sociopragmáticas muy sutiles. En toda esta gama de individuos es en la que nosotros vamos a intentar pensar cómo acompañarlos e intervenir. Pero ¿qué es lo que debemos observar? Primeramente, que las habilidades sociales y el perfil social va a ir variando a lo largo de las etapas evolutivas. Los desafíos, las demandas del contexto van a ser diferentes en la etapa inicial, escolar, versus a la primaria, la secundaria, la etapa laboral, o la etapa universitaria. Con lo cual, no debemos pensar que este chico ha tenido o un retroceso o no ha servido lo abordado hasta ese momento. ¿Por qué digo? Porque las reglas sociales son contexto dependiente y los contextos dependen según las edades que los chicos van atravesando. Para poder entender cómo acompañar, o cómo son las habilidades sociales dentro de los niños que se encuentran en el espectro, tenemos que saber varias cosas. Por ejemplo, que las habilidades sociales son aprendidas por todos nosotros, más allá de si presentamos o no un desafío. Lo que va a variar va a ser la interrelación, entre el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Las personas de desarrollo neurotípico, a través del ensayo y el error, a través de situaciones cotidianas, y de inferir lo que se espera de ellos en una determinada situación, van a ir pudiendo construir un aprendizaje y entender qué se espera de ellos. Versus a las personas que están dentro del espectro, que van a tener otro desafío en este proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿A qué me refiero? El método o la forma de aprendizaje y enseñanza va a estar relacionado más que nada con la explicitación, el subtitulado, evitar los errores, darle los apoyos necesarios en el momento en que se está dando dicha situación. Los niños dentro del espectro, entonces, requerirán una enseñanza más estructurada y explícita, dejando de lado los errores o frases tales como «pero te dije otra vez lo mismo, ¿cuántas veces vas a hacer eso?». No van a poder en esas situaciones quizás poder inferir a qué el hablante se está refiriendo, entonces van a parecer como que no quieren prestar atención o que no les interesa esa interacción cuando en realidad está habiendo como un malentendido comunicativo, Por lo cual las pausas, el señalado y la explicitación van a ser crucial tanto en aquellos chicos que requieran más o menos apoyo, Las habilidades sociales son estas conductas que se ponen en juego cuando estamos con otro, y en las distintas etapas evolutivas es como la punta del iceberg. La conducta que nosotros vemos, ya sea en la escuela, en casa, en el colegio, etcétera, van a ser lo que el chico está haciendo en determinado momento, pero también nos muestra que una falla o una dificultad en las habilidades sociales están relacionadas con dificultades en la observación social, en la interpretación de las señales, de las pistas que el contexto o el interlocutor me está brindando y en la toma de decisiones que yo voy a realizar al momento de ejecutar tal o cual conducta.
con lo cual podemos encontrarnos con chicos que van a tener cierto perfil en exceso y otro cierto perfil en defecto. ¿Qué quiero decir con esto? La respuesta social que vamos a observar puede ser desproporcionada, puede ser ausente, puede ser imperceptible, puede ser no esperada. En habilidades sociales y en el desarrollo social, más cuando estamos en una época de enseñanza-aprendizaje, hablamos de esperado versus no esperado en vez de apropiado o inapropiado, porque no hay una marcada intención del individuo a, no sé, ofender a alguien, no responder, etcétera, ¿sí? Entonces, vamos a pensar el perfil de desarrollo social como que podemos encontrarnos con niños que se encuentran con dificultades de adquisición, donde yo la habilidad voy a tener que posteriormente enseñarla, o dificultades de performance, es decir, que en algún contexto está presente, en otros se comporta de una manera, en la casa de la abuela se comporta de otra, y la gente no termina de entender qué está pasando, ¿sí? Entonces, así como les decía, vamos a tener dificultades en exceso y en defecto de adquisición o de performance. Junto con todas estas variables, más el perfil cognitivo, lingüístico y sensorial, vamos a poder empezar a repensar el perfil de funcionamiento social y cómo es este desempeño en los diferentes contextos en el que el individuo, ¿sí?, se maneja. Motivación social, experiencia social y conciencia social son tres variables que nos van a permitir identificar, ¿sí?, y construir el perfil de desempeño. Cuando hablamos de motivación social nos referimos a las ganas de estar con otros, compartir situaciones, experiencias, etc. Cuando hablamos de experiencia social, nos referimos a la cantidad de oportunidades cotidianas, semanales, mensuales, que este niño o niña va a tener para practicar esas habilidades sociales, ¿sí? Y el registro social está referido a el concepto que yo tengo de mí mismo y al link que yo puedo hacer entre mi conducta y lo que genero en el otro, ¿sí? El desarrollo social tiene una variable que es importantísima, que es la práctica. Para poder ser habilidoso socialmente, debo tener un espacio, un contexto de seguridad que me acoja, donde yo pueda practicarlas y que esta interrelación que decíamos entre la enseñanza y el aprendizaje sea acorde a mi perfil de desempeño, con los apoyos necesarios y con los interlocutores familiarizados con mi forma de ver o procesar la información social. ¿A qué me refiero con esto? No podemos dejar de lado que al hablar del desarrollo social en las personas dentro del espectro, necesitamos que cada vez hayan más profesionales, docentes, familiares, amigos y gente de la comunidad en sí misma que conozca cómo acompañar, ¿sí?, a las personas que van a presentar un desafío, ¿sí?, social. ¿Por qué? Porque muchas veces el perfil, ¿sí?, de funcionamiento social se malinterpreta en cuanto a que hacen cuestiones adrede y en realidad no están sabiendo automonitorearse o monitorear el feedback que el otro les viene dando. Si tenemos que describir cómo es el perfil, un poquito generalizar un poquito el perfil del desempeño social, podemos decir que los chicos que presentan un desafío en este área van a tener fallas no solo en la adecuación del lenguaje al interlocutor, van a tener cierta interpretación más literal de los mensajes, dificultades para realizar inferencias, para poder diferenciar qué es lo esperado versus lo no esperado en una determinada situación, comprender no solo las reglas conversacionales, sino las del contexto, la de un cumpleaños en un pelotero que va a ser diferente al cumpleaños en un club, etc. Y también van a poder llegar a tener ciertas dificultades en lo que tiene que ver con comprender cuál fue el verdadero problema social, porque lo que les termina sucediendo es que quedan expuestos, ¿sí?, en una situación donde todos creen que lo que pasó lo tenía en cuenta a priori y realmente él nunca estuvo enterado de lo que generó con su conducta, con lo cual necesitamos hacer el andamiaje justo para que el momento, ¿sí?, de error social, torpeza social y error social son dos vocabularios que se usan mucho para prevenir que quede expuesto y en caso de que haya sido así, poder subtitular y ser puente de interacción con los pares para que se construya un perfil positivo y de aprendizaje conjunto, tanto en el niño o niña como en sus compañeros y docentes en el contexto en el que está. Por lo cual, la importancia del trabajo en conjunto
para definir un perfil de funcionamiento social de la familia, la escuela, las terapias y la comunidad resulta crucial, porque lo que necesitamos hacer es que se pueda lograr una construcción, ¿sí?, de un aprendizaje social empático compartido, donde no haya un esfuerzo unilateral desde la persona que tiene, sí, este desafío, sino que comunitariamente todos podamos tener en cuenta las diferentes variables mencionadas anteriormente, trabajar en forma conjunta, empática y acompañarlos en el desarrollo.